Bendiga. Amén. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Seamos bienvenidos a la casa del Señor. Podemos pasar los jóvenes, los niños, los adultos, pues vamos a abrir la Biblia en este lugar. Vamos a primera de Samuel, hermano. Gloria al Señor. Primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, ahora. Gloria al Señor. Capítulo 24 y capítulo 26 de primera de Samuel. Miren que alegre los niños. Gloria al Señor, hermano. Qué bonito que Dios ponga eso en nuestros hijos, hermano, y que crezcan bajo el temor de Jehová. Esa es la herencia más grande que podemos dejar a nuestros hijos, la palabra. Eso es lo más grande, hermano, porque $1 millón hasta los puede llegar a perder, mientras que la palabra les da la salvación, les da vida eterna. Y usted sabe que la salvación no se puede comprar con ningún precio, sino con el precio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir primero a Samuel capítulo 24. Vamos a leer los dos capítulos, 24 y 26. Espero en Dios que hayan leído esos dos libros, hermanos. Gloria al Señor. Yo voy a comenzar preguntándole cuáles eran los libros que había mencionado, pero ya les dije, el paquete. Gloria al Señor. Y pues le dije que leyeran esos dos libros, 24 y 25. 24 y 26, perdón. Bueno, 25 también y 26, pero más que todos los dos, 24 y 26, ¿verdad? La pregunta aquí es si leímos esos otros libros desde ahora. Gloria al Señor. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria al Señor. Vamos a darle lectura bajo la edición de los tres grandes. Esperemos que dígale que pasen. Gloria al Señor. Aleluya. Pasen, hermano, antes de que demos la lectura. Gloria al Señor. Pueden pasar primera de Samuel capítulo 24 y capítulo 26. Gloria al Señor. Esos dos libros vamos a darle lectura bajo la dirección del Padre, el Hijo. ¿Ya no viene nadie, hermano Luz? Aleluya. Ya. Gloria a Dios. Vienen estacionándose ya bien. Perdemos que esté. Bajo la dirección del Padre, y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice 1 Samuel 24:1. Cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de En-Gadi. Y tomando Saúl 3,000 hombres de todo Israel, en busca de David y de sus hombres, por las cumbres de los peñascos de las cabras francesas. Ok, léase ahora el versículo 9, perdón. Y dijo David a Saúl: ¿por qué me oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Brinquemos al 11, y ahí usted esté listo el 16. Dice el versículo 11: y mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te corté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a caza de mi vida para quitármela. 16, léase usted. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. Dice el versículo 17: y dijo David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. El capítulo 26 le hace el versículo 1. Vinieron los ifeos a Saúl en Gabaa, diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Jaquila, al oriente del desierto? Dice el versículo 12, estamos ya en el capítulo 26, versículo 12: se llevó pues David la lanza y la vasija de agua de la cabecera de Saúl, y se fueron, y no hubo nadie que viese y entendiese, ni
ni velase, pues todos dormían porque aún un profundo sueño enviado de Jehová había caído sobre ellos. 21 le hace ahora. Entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada, preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Todo junto el versículo 22. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey, pase acá uno de los criados y tómela. Oremos. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por darnos la oportunidad de poder estar delante de tu presencia. Pedimos, Señor, y rogamos que tú nos abras el entendimiento para poder entender tu palabra y sea usted revelando los frutos de tu palabra a cada uno de nosotros. Dios, usa cada uno de los maestros, Señor, de los jóvenes, los maestros de los niños, y a tu servidor, Señor, úsanos en esta hora para poder, Señor, enseñar conforme la sabiduría de lo alto. No la sabiduría del hombre, sino la suya, Padre, porque tú eres el que escudriña la mente y el corazón de cada uno de nosotros. Gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y amén. Dele fuerte al Señor, que se ofrenda de falta y pone su lugar en esta hora. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos a hablar sobre el Reino Unido, ¿verdad? Estamos hablando sobre el Reino Unido, sobre uno de los puntos muy importantes de nuestra vida, que es el perdón. Los valientes también perdonan. A veces creemos, hermanos, que el valiente, como usted lo ve, fuerte, valiente, robusto, cree que su corazón es un corazón de piedra. Creemos muchas veces que el corazón de él o de ella es un corazón que no siente ni se parece. Pero sin embargo vemos todo lo contrario en esta hora, hermano, en estos dos capítulos, ¿verdad? Vemos en esta ocasión algo que resalta, que es la vida de David. El rey David era un guerrero. Si usted lo visualiza, ya aquí estamos hablando ya no como un joven, ¿verdad? Ya él ya había sido ungido. Hay un punto que es importante destacarlo en esta hora, hermano, es el punto de que David andaba huyendo. Imagínese, después de una gran victoria, después de una gran batalla, que Jehová le había dado la victoria respecto a Goliat. Dios le había dado la victoria ya a David. Entonces eso merecía, hermano, un galardón, hablándolo de esa forma. Merecía, verdad, que el rey Saúl lo pusiera o lo tuviera en alta estima. Y lo que vemos aquí es lo contrario. Lo que vemos más bien, hermano, es, verdad, que deber de tenerlo en alta estima el rey Saúl, más bien lo andaba persiguiendo o buscando para matarlo. Imagínense qué terrible, hermano. Perdón. Entonces aquí nos da a entender la palabra que ya Saúl ya había experimentado, ya David ya había experimentado guerras, ya había experimentado sufrimiento, ya había crecido. Había sido un hombre, hermano, que hablándolo en el término de las batallas, su espada ya había traspasado a muchas personas, ¿verdad? Recuerde que venía de matar a Goliat. Entonces, tal pareciera de que este personaje tuviera un corazón endurecido, un corazón que no hay en él el perdón para los demás. Pero sin embargo, cuando leemos la palabra, nos damos cuenta, hermano, que Dios mismo dice que el corazón de David es diferente a los demás hombres, porque es igual al de Jehová.
Imaginen qué característica tan grande la que el Señor lo dice. Y recuerde algo, hermano, aquí no lo dice el hombre, lo dice Dios. O sea, no lo dice David, mi corazón es semejante al de Jehová, no. Lo dice Dios a través de la palabra, que el corazón de David es semejante al de Jehová. Entonces, vemos que David es un hombre valiente, pero que también es un corazón sensible a la voz del Señor, hermano. Mire la importancia de poder tener lo que es la palabra en nuestros corazones. Porque cuando la palabra está plantada en nosotros y tenemos el temor de Jehová, hay facilidad en nosotros el poder perdonar a alguien que nos haya hecho algo. Y recuerde que aquí David tenía enemigos, pero no porque él los haya buscado prácticamente, o porque él los haya apasionado o haya buscado la ocasión para tener estos enemigos, sino que había un celo en Saúl para con David, ¿verdad? Había un celo, entonces ese celo lo llevó a él a querer matar a David. Pero sin embargo, hermano, no es tanto el celo, si usted lo ve así en un punto de vista, cuando uno lee los versículos, no es tanto el celo que había en Saúl, sino que ya él estaba apartado de Dios. Y recuerde que una persona apartada de Dios, no hay nada bueno en su corazón, solo perversidad, solo el querer hacer el daño para los demás, hermano. Mientras que un hombre, una mujer que esté sujeta a la palabra y viva conforme a la palabra, su corazón es sensible a la voz de Dios. No le digo ni dudo, hermano, que en cierto momento el viejo hombre o la vieja mujer quiera resaltar en nosotros. Pero ¿quién controla a esa vieja mujer o ese viejo hombre? Es la palabra, es el Espíritu Santo. Entonces, cuando nuestra carnalidad quiere resaltar en nosotros, el Espíritu nos controla, la palabra nos controla y nos dice, oye, ¿qué vas a hacer? Oye, no te dañes tu corazón. Porque cuando yo leía estos versículos, estos dos capítulos, yo me puse a leerlos detenidamente, hermano, del 24, 25, 26, a los 3 capítulos. Y en un momento, David, aunque la Biblia, cuando leemos el capítulo 25 y el capítulo 26, la Biblia dice, ¿verdad?, que en ningún momento David, dice ahí, Dios me libre de yo extender mi mano hacia el ungido de Jehová. Sí, yo me guardo. Terrible, hermano. Sí. Pero, yo encontraba unos puntos en estos versículos que yo me detenía y miré la vida de David como un ser humano común y corriente, como usted y yo. ¿Cómo así? Que de un momento a otro el hombre viejo, la mujer vieja se puede resaltar en nosotros. Y esa es parte de nuestra naturaleza, hermano, que nosotros queramos reaccionar de una forma incorrecta. Vuelvo y repito, el que nos controla es el poder de la palabra, es el Espíritu Santo. Pero humanamente, a veces se nos quiere salir ese viejo hombre o esa vieja mujer. ¿O alguna vez usted no se ha enojado? Amén. ¿O alguna vez usted no ha gritado con su esposo, los que estamos casados, su esposa? Sí, amén. No es el que no, porque le tiro este micrófono. Solo los ángeles no pelean. Así no tienen que pelear. Nosotros de una u otra forma hemos dialogado, por no decir discutido con nuestra pareja. Entonces, en esa ocasión, o incluso vamos a ir más allá entre nosotros como hermanos, quizás se nos ha querido salir esa vieja naturaleza y querer o haber respondido en nuestra propia humanidad. Entonces David, aunque sabía que Saúl era elegido por parte de Dios, él no extendió su mano, pero tuvo la oportunidad de matar a Saúl. Sí, amén. Ahora, miren esto diferente. David no andaba buscando a Saúl para matarlo, era Saúl que andaba buscando a David para matarlo. Entonces, ¿tenía razón David
matar a su enemigo, hablando humanamente. Sí, amén. Sí. Pero ¿sabe por qué? Porque él, Saúl, lo andaba matando, lo andaba buscando, pero para matarlo. Y esto, cuando la Biblia lo dice de esa forma, no está diciendo broma, era real. O sea, Saúl sabía que si encontraba a David mal puesto, con esa expresión, discúlpenme, mal puesto, David lo hubiera matado. Perdón, Saúl lo hubiera matado. Entonces, David sabía también que si Saúl lo hallaba una posición mal puesta, lo hubiera matado Saúl. David lo sabía. Y no solamente David sabía eso, sino que sus escuderos. David tenía seguidores, hermano. David tenía más de 3,000 hombres que le rodeaban. Y la Biblia registra 3,000 hombres de espada. O sea, no eran cualquiera. Y uno de ellos que iba al frente era un sobrino de él, que era sagaz con espada, hermano. Era uno de los escuderos más poderosos que David tenía. Ese hombre era tan terrible que no le pueden decir nada a David, porque él sacaba la espada y era fiel devoto a David, hermano, como rey. Porque ya David había sido ungido como rey. Y Saúl ya había sido destituido como rey. Solo que él andaba tirando de manotadas, como algunos cristianos. Que dicen ser cristianos, pero a leguas se le echa de ver que no son cristianos. Santo Dios. Pero pregunten, hermano, ¿y se congrega? Sí, le dicen. Sí. Y solo llega una vez al mes, pero se congrega. Así andaba Saúl. Él decía que era rey, pero ya tiempo lo había destituido Jehová. Ya Dios había escogido el nuevo rey, que era David. Entonces, quizás eso lo llenó de celo a Saúl para matar a David. Imagínense, hermano. Pero vuelvo y repito, David en la humanidad, él podía, hablando de la humanidad, podía matar a Saúl. Y fíjense, hermano, que en un determinado momento, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque yo encontraba un párrafo en estos versículos, que en un determinado momento, humanamente, David, quizás, humanamente, la Biblia no lo dice, yo lo traté a reducirlo en mi forma de pensar, en mi forma de humano, ¿verdad? La Biblia no lo dice, la Biblia dice lo contrario. Cuando leemos los textos que dice, guárdame, Jehová, de yo extender la mano. Eso da a entender que la intención de David no era mala para con el rey. Pero yo me fui a la escena y le hablo humanamente, hermano, porque somos humanos. Cuando alguien le hace algo a usted, ¿cómo usted reacciona humanamente? ¿Alegre o enojado? ¿Estamos claros? Enojado. No me diga que alegre. Enojado reaccionamos. Si nos controlamos porque nos acordamos que somos cristianos. Uy, dice uno, casi me por la carta. Pero su reacción fue humana. Ahora, no se sienta mal, esa es parte de nuestra naturaleza. Esa es parte de lo que éramos nosotros. O sea, ahí nos recordamos que en nosotros no había nada bueno. Nuestras acciones, nuestro arranque era un arranque de ira, un arranque de cólera, un arranque de enojo. Y eso no era bueno para nosotros. Entonces, la palabra o el Espíritu nos controla ese arranque que antes teníamos. Por eso es que le digo yo que en un determinado momento yo analizaba esto, digo yo, quizás David, al saber que Saúl lo iba o lo andaba buscando para matarlo y teniendo la oportunidad, haber dicho, lo liquido, porque si no lo liquido, él me va a liquidar a mí. Es verdad, de un determinado momento. ¿Sabe por qué vengo a reducir esto yo? Porque para que le haya cortado la punta de su bordo, de su manto, quiere decir que él sacó la espada. No la arrancó así, sacó la espada y cortó el bordo. Entonces,
dice ahí, yo me detuve en ese punto, dice ahí que se turbó su corazón a David. Como que dice, ¿qué estoy haciendo? Sí, amén. Porque cuando él dijo, guárdeme Jehová de yo extender la mano al ungido, ya había pasado, ya había cortado ese pedazo del manto del rey Saúl. Sí, amén. Entonces, ahí donde yo me detuve y me metí en la escena, ¿por qué David dijo, o por qué dice la Biblia que el corazón de David se turbó? ¿Cuándo se turba su corazón? ¿En qué momento su corazón se turba en la vida diaria? En el diario vivir. No hace algo malo. Exacto. Cuando usted va a querer hacer o un arranque malo o hacer algo malo, su corazón se turba. Dice, wow, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me está pasando si soy cristiano? ¿Por qué hablo así? ¿Por qué pienso así? ¿Por qué acciono así? Entonces, en ese momento, gloria a Dios que el Espíritu Santo nos controla. Gracias a Dios. Gloria a Dios. O sea, es parte de nuestra humanidad. Yo, hermano, si David, que tiene el corazón de Jehová, se turbó, cuanto más el suyo o el mío. Que no somos ni comparados a David, hermano. Para que Dios diga en el Nuevo Testamento que el corazón de David es semejante de Jehová, no es cualquiera. No era cualquiera, porque Jehová sabía lo que estaba diciendo. Entonces, pero humanamente, quizás, vuelvo y repito, y quiero corregir por los oidores, ¿verdad? La Biblia no dice. Eso yo lo saco a reducir por esa escena que dice que si dice la Biblia que se turbó. Entonces yo analicé ese punto. ¿Por qué se turba un corazón? Porque, como decía la hermana, cuando uno quiere... Mira, hermano, cuando uno va a pecar, que uno no peca deliberadamente, sino que peca porque quizás el enemigo le puso la trampa y usted cayó en el pecado. Un ejemplo, cuando ha pecado y hizo la acción, su corazón se turba después y dice, ¿por qué hice esto? Cualquiera que sea el pecado, cualquiera que sea el pecado, usted le puede poner nombre a ese pecado, cualquiera que sea. Entonces se turba el corazón, es decir, lo piensa el ser humano. Pero sin embargo, David no tenía la intención. Es más, dice David, en los párrafos, en los versículos, dice ahí, en sus propias palabras, cuando le gritó al rey, dijo, no, mira, mi intención es matarte, rey mío. Es más, yo se lo he dejado a Jehová. Que Jehová haga lo que tenga que hacer con nosotros. No yo, sino Jehová. Ahora, no sé si usted analizó, hermano, otro punto bastante importante, el capítulo 25 y capítulo 26. No sé si usted visualizó que los dos capítulos van a la mano. Capítulo 25 y capítulo 26. Entonces, ciertos estudiosos de la Biblia dicen que este capítulo 25 y este capítulo 26 son los mismos, son iguales. Por el relato que dan los dos capítulos. Pero yo le voy a decir algo. Cuando leemos, por eso a mí también, yo tuve que detenerme una vez más y analizar bien el capítulo 25 y analizar bien el capítulo 26. Entonces, me di cuenta de que no es lo mismo. Por muy estudioso que sea alguien, no puede decir, porque hay muchos estudiosos en la Biblia que dicen que es el mismo, que no son dos escenas diferentes. Y cuando usted se vea cuenta, hermano, en el primero, él se metió, dice ahí la Biblia, en una cueva, ¿verdad? Al cual se llamaba En-Gadi. Y en la otra, se metió en otra cueva, ya en el capítulo 26, que se llama Haquila. Entonces, aunque los relatos son casi similares, casi. Entonces, quizás por eso es que los estudiosos dicen que es el mismo, es el mismo
suceso que sucedió. Pero vuelvo y repito, cuando nos detenemos a leer esto, nos damos cuenta que es un relato muy diferente, casi similar, pero diferente. Ahorita lo vamos a ver por qué le digo que son diferentes. En Romanos 12, capítulo 12, versículo 19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza y yo pagaré, dice el Señor. Entonces, ese párrafo, esa porción de Romanos capítulo 12, eso tenemos que nosotros grabarlo en nuestro corazón, y sin duda la Biblia tenía bien clara la palabra. Mía es la venganza, dice Jehová. Entonces David dijo: no, pues aquí voy a dejarle la venganza a Dios. No voy a mancharme yo las manos, ¿verdad? Y yo derramar sangre inocente. Incluso, no sé si usted pudo leer el capítulo 25, que habla sobre Nabal y la mujer de Nabal. ¿Cómo se llamaba la mujer de Nabal? Abigail. Habla de ellos, un hombre muy rico. Entonces, aquí me estoy saltando un poquito, pero quiero nada más como una introducción a lo que vamos a hablar. Dice ahí la palabra que este hombre no fue sabio al ver que el rey David fue donde él a pedirle ayuda, porque él era trasquilador de ovejas. Entonces fue a pedirle ayuda al rey David, y este hombre llamado Nabal le rechazó. Y le dijo: ¿quién es David? En pocas palabras, porque está en signo de interrogación. Cuando usted lee ese párrafo en el capítulo 25, en signo de interrogación, cuando Nabal dice: ¿y quién es David? Para que yo le extienda ayuda. ¿Dando a entender? No lo conozco, no sé de quién me están hablando. Imaginen la arrogancia del hombre. Este hombre llamado Nabal sabía quién era David. ¿Sabe por qué? Porque los hombres de Nabal, dice la Biblia, que los hombres del rey David guardaban de día y de noche a los hombres de Nabal para que no les pasara nada a ellos. Por eso, más adelante vemos que los hombres llegaron no al hombre llamado Nabal, sino que a Abigail. Se le acercaba a Abigail y dijo: Abigail, mira, mi patrón o mi jefe o tu esposo es un hombre terco. Está preguntando quién es David, como que no supiera. Y David es el hombre que nos ha guardado cuando andamos pastoreando las ovejas en el campo, que no nos faltó nada. Nos cuidó de día y nos cuidó de noche. Mas este hombre, David, quiso que le ayudaran, y mi rey o mi señor Nabal le rechazó la ayuda. Imagínese un hombre insensato, hermano. Si alguien le hace un bien a usted, ¿cómo le pagaría a usted a esa persona? ¿Con el bien? ¿O con un mal le pagaría a usted a esa persona? Si alguien le hace un bien. O sea, le estoy hablando humanamente, ¿verdad? Humanamente sabemos que si a alguien le hace un bien, usted le paga como bien. Humanamente. Y si a alguien le hiciera un mal, ¿cómo le pagaría a usted? Pues yo lo dejé. Con bien. Con bien. Estar callado. Con bien. Yo creo que imagino que ahí dice usted como quiera que bien. Me imagino que se hicieron la pregunta ustedes. Vaya, responda carne, responda espíritu, vaya. Con bien. Ay, sí, porque en verdad, hermano, David, Saúl quería matar a David y David no le respondió con un mal. Le respondió con un bien. Dijo él, ¿cómo es posible que tu siervo
quiera hacerle un mal a mi Señor que solo me ha hecho bien, le dijo David. Amén. Oiga, que solo me ha hecho bien y lo quería matar. ¿Usted cree que era un bien ese? Pero ya la expresión de un corazón noble, de un corazón, hermano, que realmente está bajo la dirección de Dios. Y sabe, hermano, que de eso tenemos que aprender nosotros, de esa lección de David. Que si alguien nos hace un mal por X razón, pagarle con un bien. Sí, amén. Oiga esto. Como en términos cristianos, si alguien nos llegara a hacer un mal, ¿cómo le vamos a pagar nosotros? Con bien. Con un bien. Y si alguien nos hiciera un bien, ¿cómo le daríamos a pagar? Con bien. Con un bien. Ya como hijos de Dios ya no podemos accionar como antes accionábamos. ¿Cierto? Antes no. Antes lo que éramos eran pleitistas y buscábamos problemas. Pero gracias a Dios que ahora ya no, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios. El que perdona y ama a su enemigo, oiga esto, no demuestra rasgo de debilidad. Por el contrario, da señal de fuerza inquebrantable. O sea, el que usted realmente perdone o ame a alguien que por X razón se ha convertido en un enemigo suyo, y usted lo perdona a esa persona, no está dando a entender que usted es un debilucho, al contrario. Bíblicamente eso da a entender que usted está fortalecido por medio de la palabra. Porque imagínese, hermano, ¿quién va a pagar un bien a alguien que le haga un mal? Humanamente. No se puede humanamente. Y hemos visto casos terribles en la vida diaria de gente que le han hecho cosas pero terribles. Pero sin embargo ellos actúan con un bien. No sé si a usted le han hecho cosas terribles. Y hermano, que a mí me han dejado con la mano así extendida. Y frente a frente a la persona, así mismo. Y al viento. Entonces la persona esa que yo le hago así, y hacen así mejor. ¿Saben qué hago yo? Cuando ellos van y me dan la espalda, yo salgo al encuentro por armar frente a frente. Entonces, como miré que no me dio la mano, lo abrazo. Y abrazado, ¿cómo se me va? Yo recuerdo en una ocasión en una tienda, andaba con un carnal, y no lo digo en términos mexicanos, sino que ese era carnal, de la carne, o sea, era del mundo, sino que yo andaba con esa persona comprando algo, y encontré a alguien y lo saludé. Y aquella persona, cuando yo la saludo, con respeto, con amabilidad, me salió, hermano, brusco. Sin duda estaba endemoniado. Yo así lo noté, estaba endemoniado. Pero yo al ver la acción de esa persona, yo le seguía hablando hasta traté de hacer una sonrisa. Y traté de hacer un diálogo ahí, a platicar con la persona, para ver si rompía ese hielo. Pero yo al carnudo que estaba ahí, ya lo miraba en las manos que las tenía así, ¿ves? Y ya miré, digo, esto está feo, dije yo. Y me dice, y ese me dijo, no, tranquilo, le dije, déjalo. Él miró la acción. Y él era del mundo, imagina el problema que se iba a armar ahí, hermano. Y yo le dije, no, tranquilo, le dije a la persona, déjalo. Entonces yo me le acerqué más a esa otra persona, a la que me accionó feo, y empecé yo a romper eso que andaba esa persona. ¿A qué quiero llegar? Que me ignoró, pero solo por eso no quiere decir que yo lo voy a ignorar. Yo lo sigo viendo y yo lo abrazo y lo saludo. Una persona carnuda, como en la carne, ¿cómo cree que reacciona? Ya vi esa persona. Bueno, esa que andaba conmigo, pero no era cristiana, era del mundo.
tiene razón de accionar también de la misma forma. Pero que nosotros, que somos cristianos, fíjense que yo he oído cristianos decir, me hubieran conocido antes que no era cristiano. Es que todavía no me convertí. No, sí. Aquí en la iglesia, cuando escuché a un hermano que dijo eso, yo, hermano, si me hubieran conocido antes, yo siempre digo esto, y no le voy a mencionar el nombre, esa persona ya había matado en el mundo. Y ustedes ni saben eso, pero es algo que secreto, por no dar el nombre. Ya había matado, dijo él, si me hubieran conocido antes, ustedes no saben, pero ahora miren cómo me ha controlado Dios. Pero dije yo, todavía te falta, porque está recortando. O sea, se le quiso salir el viejo indio. Pero gracias a Dios que Dios no deja que se nos salga, sino que Dios ahí lo tiene controlado. Y le damos gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso espero que no se le haya salido. Porque si se le ha salido ese viejo indio o esa vieja india, Dios nos guarde, hermano. Dios nos guarde. Dios tenga misericordia de nosotros. Entonces, imagínense estos casos, al cual la Biblia lo habla y menciona respecto a David y respecto a Saúl. La actitud noble entonces y la bondadosas no rebajan, sino más bien que engrandecen a los que las manifiestan. Entonces, una actitud noble, hermanos, es de un verdadero cristiano. Por eso le digo, si alguien le hace algo indebido a usted, ¿cómo nosotros vamos a accionar? ¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cuál es nuestra forma de accionar con él o con ella, con esa persona? Nosotros no podemos ponernos del tú al tú con el mundo. El mundo, hermano, usted sabe cómo acciona el mundo. Por ejemplo, si un cristiano tiene a un hermano, tiene una esposa no cristiana, o una hermana tiene un esposo no cristiano, ¿cómo cree que le va a responder el cónyuge que no es cristiano? Feroz. Hasta con palabras groseras. Altivo, vanaglorioso, orgulloso, de todas cosas. Pero la cosa es usted que es cristiano. Se pondrá al tú y tú. Entonces, si nos ponemos al tú con esa persona, ahí estamos mal. Ahí estamos mal. Ahí es señal que todavía usted anda en la carne. ¿Verdad? Entonces, necesitamos pedirle al Señor que el Señor nos ayude para poder ser nobles. Ahora, ser noble no es fácil. Cuando alguien le ha hecho algo a usted, es fácil ser noble cuando otra persona es noble con usted. Que alguien le abre la puerta y le diga, entre usted primero. Eso es lindo. Usted cuando ve a esa persona, usted corre y dice, ahora le toca a usted. Toma, bueno. Pero cuando alguien que usted va a pasar, espérate, yo primero, más a un lado usted, para esa persona entrar. La siguiente vez que usted va adelante, será que usted le va a decir, pase usted. Wow. Cuando una persona no es noble, es difícil humanamente ser noble, ¿verdad? Pero en Cristo Jesús todo se puede, porque Él es el que nos va transformando y Él es el que nos va cambiando. Entonces, el personaje sobresaliente de ambas narraciones es David. David, en estos dos capítulos que hemos dado lectura, capítulo 25, capítulo 26, el que resalta es la vida de David, quien ya había hecho, dice la palabra, muchas cosas buenas para que el pueblo y para que el rey había hecho cosas grandes, cosas que Dios le había provisto, ¿verdad? Como ser vencedor, tanto como para el pueblo y como para el rey, pero sin embargo, el pago fue
de odio y persecución. Oiga, David tratando de agradar al rey y agradar al pueblo. Porque ¿qué iban a hacer con el pueblo si no montaban aquel paladín? Iban a hacer el pueblo de Israel esclavo con los filisteos. Pero sin embargo, Dios le dio la victoria a David para que venciera. Entonces el pueblo tenía que estar agradecido con David. El rey, mucho más peor, tenía que estar súper agradecido. Porque era la cabeza principal que llevaba el mando. Y la palabra dice que ni el rey se atrevió, llamado Saúl, se atrevió a confrontar al gigante llamado Goliat. Sino que aquel joven llamado David fue el que Dios lo usó para darle la victoria. Entonces al ver al rey Saúl esa acción y esa victoria, tenía que halagar o agradarle a David, pero fue lo contrario, lo odió. Imagínense, hermanos, por hacer un bien a veces nos odian. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en el Evangelio? Llevar la buena nueva de salvación. Decirle a él o a ella, mira, Cristo te ama, mira, deja el vicio, métate al Evangelio. En Cristo Jesús hay esperanza. Solo Él nos puede sacar de la inmundicia. Se enojan con nosotros. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, ¿cómo se siente esa persona con usted? ¿Usted cree que se va a alegrar? No se alegra, se enoja. Vos que tanta iglesia, vos, ¿sabe, hermano, que han habido testimonio de hermanas que le han dicho, vos como que estás enamorado del pastor, iglesia aquí, iglesia allá, solo de iglesia? Hay testimonios así, que los maridos le han dicho a las esposas, como que tú estás enamorado del pastor. Y no es así, el que estamos enamorados es del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando uno está enamorado, uno quiere ver a Él todo el tiempo. Eso nadie lo puede entender, hermano. Los que trabajamos en lo secular, a veces nos acercamos al pastor, iba a decir, al patrón y le decimos, patrón, necesito permiso el 21 y el 22. ¿Y qué vamos a hacer? Es que tenemos una actividad en Cherokee. ¿Vos qué solo actividad tenés? Así nos contestan los patrones, los que están bajo un yugo de una compañía. Vos que solo iglesia, decimos. Es que estamos enamorados de Cristo. Aleluya. Cuando uno está enamorado de algo o de alguien, ¿qué es lo que hace uno? Hablar de eso. Oiga la pregunta que le hice. Cuando uno está enamorado de algo o de alguien, ¿qué es lo que hacemos? Hablar de eso. Vea la expresión de la persona cuando usted está enamorado de algo. Solo de eso habla. ¿De qué está enamorado usted? ¿Y cómo te fue en el trabajo? ¿Y cuántas piezas cortaste hoy de pollo? Y el otro ahí. Y contame cómo te quedó el mano. Que estaba bailando. ¿Verdad? Mira, hermano, todo es envidia. Ve una persona, mire, cuando uno está enamorado de alguien, oiga, hoy es de alguien, no de algo, sino de alguien, está hablando de una persona. Solo de él o de ella quiere hablar. Sí, vean los jóvenes. Nosotros porque ya estamos casados, ¿verdad? Ahora no estoy diciendo que no estamos enamorados, pero vea, ¿a dónde se echa de ver más? En el joven. El joven, hermano, quiere ver a la jovencita o la jovencita al joven. Y ahora imagínense nosotros de Cristo. Cuando estamos enamorados de Cristo, ¿qué es lo que queremos hacer nosotros? Estar en la casa de Él, ¿verdad? Sí, amén. ¿O no? Amén. Sí. Porque estamos enamorados de Cristo. Ahora la pregunta es, ¿de quién está enamorado usted? Ay, papá. Y piensa, antes de dar la respuesta. Fíjate, hermano, que me gusta confrontarlos a ustedes. Dice el dicho, y está bien dicho, que el pez muere por su propia boca.
Y a veces yo les hago preguntas a ustedes a ver su respuesta. Una vez hice la pregunta, ¿cuántos están seguros que se van para el cielo? Amén. Y si Dios le mandara a abrir una obra, ¿cuántos están? Amén, dijo la persona. Dios, y ni se congrega. Imagínate, sí, mira, a ver, yo hice esa, ojalá que no se haya dado cuenta usted cuando hice la pregunta, ¿cuánto estamos dispuestos si Dios lo mandaba a abrir una obra? Y vieron personas que dijeron, amén, estamos dispuestos. Sí. Y dije yo, ni dejar un trabajito están dispuestos. Un día. Ahora 30 años, 40 años, 50 años. Si de un día a veces. Entonces, ¿cómo es que vamos a estar dispuestos? Si no queremos despojarnos muchas veces. Entonces, cuando uno está, mire hermano, es que mire, por lógica. Una vez un hermano me hizo una pregunta y me dijo, hermano, pero es que la Biblia no lo dice así. Poquito me faltó y le dije, este cabezón. Busque la lógica. En la Biblia hay que buscar la lógica. Cuando celebramos la Santa Cena, ¿qué es la lógica? Cuando celebramos la Santa Cena, ¿qué dice la carta a los Corintios? Dice, agarren la copa y tomen la sangre. ¿Qué usted toma cuando toma? Dice, y tome la copa. ¿Qué es lo que usted hace cuando toma la copa? ¿Toma el líquido o se toma la copa? Líquido. Por lógica, usted se toma el líquido. ¿Verdad? La copa es esta, un ejemplo. Pues dijimos todos, tomemos la copa a la cuenta de 3. Nos tomamos el líquido que está en la copa, no nos tragamos la copa, no se va a morir. Entonces, por lógica, en la palabra hay que buscar la lógica. Entonces, si usted dice que está enamorado de Dios, tiene que haber una lógica. O sea, tiene que verse que en verdad estamos enamorados de Dios. ¿Alguien ve una característica cuando alguien está enamorado de él o de ella? Llora. Él lloró. ¿No sabía, hermano? Lloramos. Oh, lloraba. Vaya. Llora. Sí, no te falta. No, está bueno, es enseñanza, está bueno. Me gusta, por eso que son activos, está bueno. Porque al otro es que han callado y ay, yo también, pero bueno, alguien otro de otra carácter, hermano. Solo pensando en esa persona. Ay, y ahora. Siempre, hermano. No escucha. No se come también. Me gustó esa. Esa está buena. Sí, Espera, no se come. La hora y ahora. Volumen 180. Ahora comemos más de la cuenta. No, pero son características y es cierto. O sea, uno solo piensa en él. Yo le he contado a usted, hermano. Yo estuve a punto de que me botaran del trabajo. ¿Por qué cree? Porque solo pegado acerca de mi amada estaba. Hermano, si poquito faltó que ella me agarrara así, a trabajarme. Y sí me decía, ¿dónde te van a correr? Yo no sabía inglés, pues, I don't care. No me interesa si me corre. Porque pues, yo quería estar con ella. Y quiero estar con ella. Se trauma uno. Ahí está. Entonces son características cuando uno está enamorado, ¿verdad? Sí, la pregunta es, ¿está enamorado de Cristo? Sí, gloria a Dios. Bien la lógica. Cuando uno está enamorado entonces de Cristo, ¿qué es lo que usted quiere cuando está enamorado de Cristo? ¿Perderse un culto o estar en la casa de Dios? Estar en la casa de Dios.
¿Usted cree que por gusto decía David que era mejor estar un día en los atrios del Señor que 1000 fuera del Señor? Es porque David amaba al Señor. Sí, es porque David estaba enamorado del Señor. Y David sabía que solamente en la casa de Jehová podía tener paz. Amén. Gloria a Dios. Solamente en la casa de Jehová. Entonces, pidámosle al Señor, hermano. Mire, yo le he dicho a usted, hermano. Yo le he dicho, y estoy viendo una deficiencia en esta iglesia. Y si por decirlo la verdad caigo mal, no importa. No importa. Pero un día me van a agradecer. A veces queremos, hermanos, abarcar otras cosas y queremos descuidarnos. Yo veo ya miembros que ahora se congregan mucho. Cuando estaban en el primer, mire hermano, cuando uno está, por eso dice la Biblia, que no dejemos el primer amor. ¿Se acuerda cuando recibió usted a Jesucristo? Hermano, cuando uno recibe a Jesucristo, uno ve un papelito, una basura como esta, sin necesidad que alguien me diga que la recoja. Usted la recoge y la tira a la basura, sin necesidad. Usted ve que está sucio y usted ve que está la aspiradora, usted la agarra y la pasa, sin necesidad que su nombre esté allá en la lista de los que le toca la limpieza. Cuando uno, mira hermano, cuando uno está enamorado en el primer amor, uno quiere hacer todo para el Señor. Ahora no digamos el congregarse. Cuando usted va a ver, cuando usted tiene una cita de su enamorado, sea mujer o sea hombre, hermano, y si le dan la cita a las 7, podemos buscar al restaurante que le guste a ella o a él. Usted ponga el nombre de ese restaurante. Entonces, le dicen a las 7. ¿A qué hora llegaría usted a esa cita? A las 6, 5. Es la realidad, hermano. Porque usted, y es más, todavía es más, usted está así, ay, son matos. Anda sofocado. Porque quiere que la hora llegue para ver a su amada, para ver a su amado. Usted anda desesperado y usted trabaja. Ay, ¿a qué hora va a pasar las 8 horas? Ay, ¿a qué hora? Y usted no hay ni qué hacer. Y peor cuando ya se va acercando la hora, ¿va? Ay, ya es hora, dice usted, ya es hora. Nervios. Sí, hasta nervios, es cierto. Porque usted quiere ver a su amado o a su amada. Amén. Y esa es parte del primer amor cuando uno está enamorado. Entonces, hermano, lo mismo es para Dios. Cuando es la hora de culto, ¿qué hace? ¿O qué dice usted cuando es la hora de culto? Le pasa como los niños. ¡Ay, otra vez! ¡Corre! Santo Dios. A veces se hace ante persona. Cierto. ¡Uy, se me había olvidado! Ahora era mujer. A no se le olvida el día de culto. Ojalá que se le olvidara comer. Ojalá que se le olvidara trabajar, por lo menos. Si hasta más trabajamos. Pero, ¿qué será que para de Dios si él nos olvida? Hello. Y hermano, cuando uno está enamorado del Señor, uno tempranito se baña, se cambia, agarra hasta lee los textos de esto va a hablar el Señor ahora. Y usted viene listo 30 minutos, mire, el hermano dijo 1 hora antes, dijo, para la cita de la persona. Y para Dios, ¿no? ¿Ven qué enamorados estamos del Señor? 7:20. Sí. Vaya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Yo entiendo cuando no se puede. Yo entiendo. Y no quiero entrar en detalle, pero a veces se puede. Sí, amén. A veces se puede. Que no queremos eso. Pero ¿por qué no queremos? Porque estamos sintiendo una carga. No le estamos sintiendo, hermano. Mire, yo le he dicho algo, y con esto cierro eso que estoy hablando ahorita. Yo le he dicho algo, y lo vuelvo a repetir. ¿Cuál es su deleite?
No sé si usted ha pensado una vez en su vida cuál es su deleite, en qué se deleita más usted. Se deleita en las cosas de Dios más que en las cosas de secular. No le puedo decir las cosas del mundo, no, porque ya nosotros no participamos en las cosas del mundo, pero sí hacemos lo secular. En lo que sea lo que hagamos en lo secular. ¿En qué se deleita usted más? Yo le voy a decir algo. Si usted se deleita más en lo secular y menos en lo de Dios, el cielo no es para nosotros. Fíjese, hermano, solo que son 2, 3 horas de culto. Y esto que no son todos los días. No tenemos miércoles, no tenemos jueves. Si Cristo viene ahora, ¿para dónde nos llevaría Cristo? Para el cielo, ¿verdad? ¿A qué vamos a ir a hacer allá en el reino de los cielos? ¿Se ha puesto a pensar usted? Adorar a Dios. Adorar a Dios. ¿Cuántas horas? ¿2 horas? ¿3 horas? ¿Cuántos días? ¿2 días? ¿3 días? ¿7 días? No va a haber horario todo el día. Entonces, si las cosas de Dios no nos interesan aquí en la tierra, ¿qué va a ir a hacer al reino de los cielos? Santo Dios. ¿Qué voy a ir a hacer allá si aquí no me interesa? Es decir, si mi deleite no es, mi hermano, si mi deleite no es las cosas de Dios. Y somos humanos. Pidámosle al Señor. Pidámosle. Yo no lo digo para vanagloria, sino para la gloria del Señor. Y espero en Dios, y a veces no es bueno decirlo con la boca, pero que el Señor me cubra con su sangre poderosa. Pero nunca ha venido a mi vida un desánimo en la vida. Y yo he oído a algunos de ustedes que se paran ahí al frente todos así. Hermano, mira qué desanimado yo. Terrible. Para la gloria de Dios, hermano, a mí nunca me ha caído y ni espero en Dios que me cubra nunca de caer en eso. Ni sé qué es eso. ¿Es normal eso, pastor? Hablándolo. Es preocupante. Pero. Es preocupante, hermano, ¿sabe por qué? Porque el desánimo lo puede llevar a usted a sacarlo de las cosas del Señor. Y el enemigo lo pone también. El desánimo, dijo alguien por ahí, el enemigo lo pone, ¿correcto? Entonces, son cosas que quizás tenemos que pasarlas de una u otra forma, ¿verdad? Entonces, para responder la pregunta suya, quizás es normal, pero es preocupante. Es preocupante. ¿Verdad? Porque también en la Biblia encontramos hombres. No estoy diciendo que yo me creo más que Pablo, que Dios me guarde. Elías. Imaginen que Elías, hermano, ¿sabe por qué? ¿A dónde creen que estaba David? En el capítulo 25. Encuevado. ¿Por qué estaba encuevado David? Tenía miedo. Porque David sabía que lo andaban buscando ¿para qué? Para matar. Para quitarle la vida. Entonces es normal que llegue en nosotros un momento, ¿verdad?, de ese miedo, como ustedes mencionaron. Entonces uno lo que hace es encuevarse. Pero de una cosa estoy seguro, hermano, que cuando eso venga, no descuidamos. Porque el problema es que, imagínense, que eso llegue a su vida y que usted se descuide. Porque mira, hermano, el desánimo no viene de Dios. El desánimo viene del enemigo. Entonces, el enemigo, ¿qué es lo que hace? De continuo a continuo le va a tocar la puerta. Entonces no podemos abrirle la puerta al desánimo. Entonces lo que podemos hacer cuando llegue el desánimo es someternos al Señor, leer la palabra, orar o meternos en, mire, hermano, ¿quiere que se vaya el desánimo? Métase en ayuno. Después de un ayuno, ¿cómo sale usted? ¿Usted cree que se le va a acercar el desánimo? Adiós desánimo.
sino que usted quiere más del Señor. Usted quiere leer más la palabra, quiere ayudar más, quiere congregarse más y usted siente más linda las cosas del Señor. Aleluya. Entonces es bueno el someterse a la palabra. Saúl, dice la palabra, por su propio pecado y por su influencia maligna de lo que era el demonio que lo atormentaba, se había ensañado y había llegado una envidia contra el noble hijo de Isaí. Entonces, hay un punto, hermano, que no quiero que se lo vaya a ir por alto. Perdón, es que Dios permite que sucedan las cosas. Mira, hermano, eso es lo lindo de Dios, que Dios no nos fuerza o no nos tiene a la fuerza que hagamos las cosas. A eso se le conoce el libre albedrío, es decir, que Dios lo deja a usted. No que Dios no conoce nuestro futuro, Él lo conoce. Dios sabe si nosotros, cómo es nuestro corazón hoy, mañana y pasado mañana. Dios lo sabe. Dios sabe cómo es nuestro corazón ayer, hoy y mañana. Dios lo sabe. Pero Dios lo deja a usted que usted accione para ver su reacción. Entonces, Dios permitió que Saúl siguiera a David y Dios le dio la oportunidad. Ya en el capítulo 26 dice la palabra, no sé si usted se detuvo y dice la palabra, Jehová le puso un profundo sueño a Saúl y a todo el pueblo que estaba ahí. Y miren, se durmieron. Entonces, ¿qué encontramos en ese pasaje ahí? Encontramos que Dios, porque allí dice la Biblia, Jehová le dio un profundo sueño. Ya en la segunda párrafo dice la palabra, ¿quién le quitó? Le quitó la lanza y le quitó donde llevaba el cántaro de agua. Se lo quitó David. ¿Por qué? Porque estaban profundamente dormidos. Entonces, ese punto lo que da a entender que Jehová se lo puso a ellos. Dijo Jehová, voy a ver el corazón de este noble. ¿Cómo era David en su juventud? Hermano, era un joven que adoraba a Dios, un joven, hermano, que defendía a las ovejas, un joven que le hacía un favor a cualquiera, un joven, hermano, que se daba el corazón por hacer cualquier otra cosa, un joven que luchó contra Goliat, puso su propia vida para darle vida a los demás, un joven dispuesto. Entonces Jehová dijo, voy a ver si todavía esa nobleza que antes tenía, si todavía la tiene ahora que es un héroe, ahora que es un guerrero, ahora que se ha hecho un hombre fuerte. Voy a verlo. Por eso es que ya en la segunda dijo, oiga, dice la Biblia que el escudero de David dijo, le digo, Señor, hoy es la oportunidad de liquidar a este rey llamado Saúl. Jehová lo ha entregado en nuestra mano para quitarle la vida de una vez por todas, le dijo uno de los escuderos. ¿Y cómo reaccionó David? Dijo David, no lo vayan a matar. Dios me libre de derramar sangre inocente. Digo, mejor se lo dejaré a Jehová, porque dice la palabra, mía es la venganza. Imagínense qué tremendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo ahí Jehová? Probándole el corazón a él, si todavía había nobleza. Por eso es que después Dios lo puso, mire, en alta estima, porque lo probó que todavía se iba amando a Dios. Igualito a nosotros, hermano, que todavía está el primer amor en nosotros, que todavía amamos las cosas del Señor más que cualquier otra cosa en el mundo, que ponemos a Dios en primer lugar antes que cualquier otra cosa.
¿Qué dice la palabra, hermano? Que el que no se niegue a sí mismo no es digno de llamarse su hijo. Imagínense, el que no dejare a padre y a madre. Ahora, en ese párrafo, cuando la ley dice el que no deje a padre y a madre no es digno de llamarse mi discípulo, no está diciendo que va a desechar a los viejitos. Es más, Dios dice, honra a tu padre y a tu madre para que tu día se alargue. Entonces no está diciendo que los va a deshonrar, sino que ahí la palabra está diciendo que no podemos amar más a nuestro padre que a Dios. Yo no puedo amar más a mis hijos que a Dios, no puedo. Es más, Dios va más allá y dice, no me puedo amar yo más que a Dios. ¿Sabe que hay gente que se ama a sí mismo más que a Dios? Que yo me voy a desvelar una vigilia. Me salen patas de ganso. Y la Biblia dice que el que no se negare a sí mismo no es digno de llamarse su discípulo. Entonces, en primer lugar, nos enseña de que es necesario, hermanos, sufrir para después gozar. Y ese es el problema, no estamos dispuestos a sufrir. Ahora, estoy hablando en el Evangelio. Usted no me venga aquí en cuenta a sufrir por sus propias decisiones. No, estoy hablando por el Evangelio. David, ¿qué andaba sufriendo? ¿Andaba sufriendo David? Sí, ¿por qué andaba sufriendo David? Por ser noble, por ser recto. No andaba sufriendo por otra cosa, sino que andaba sufriendo por hacer la voluntad de Dios, no por otra cosa. Entonces, la enseñanza de ahora, para ir ya observando y finalizando, es de que no podemos y de que primero tenemos que sufrir para después gozar, ¿verdad?, en lo que el Señor nos pueda dar o otorgar a cada uno de nosotros. Por otra parte, nos alienta para que podamos o para que poder hacer frente con valor y con la fe y poder pasar las pruebas y que vengan de parte del que sea, ¿verdad? Sea de la vida o desafíos que hay que hacer en nuestra vida. Pero Dios lo que está viendo es la fidelidad de cada uno de nosotros. Entonces nunca debemos realmente, hermanos, tratar de apresurarnos a hacer nosotros algo que no viene de parte del Señor. ¿Qué es lo que vemos en la vida de David? David no se apresuró a ser él. Ya Dios lo había elegido como rey, pero él no se apresuró a tomar la posición de un solo. Él no hizo a un lado, si usted ve la palabra, él no hizo a un lado al rey Saúl para él tomar el poderío como rey. No. Él esperó que Jehová lo introduciera. ¿Y cómo lo introdució Jehová? Quitándole la vida al rey Saúl. Al quitarle la vida al rey Saúl, ahí Dios levantó al rey David. Vamos a ver qué dice ahí la palabra. Léame por favor alguien versículo 1 y 2 del capítulo 24. No hay mayor satisfacción, hermanos, que perdonar a un enemigo. Lo dice la palabra. Dice la palabra que a los de limpia conciencia no sufren ningún temor. Cuando usted anda limpio, de su conciencia limpia, mira, hermano, no hay cosa más dura que una conciencia sucia o una conciencia dañada. ¿Sabe que yo he llegado a lugares, voy a poner este punto, como por ejemplo un restaurante? Yo he llegado a un restaurante y he estado comiendo con ciertas personas y a veces ven venir a alguien y dicen, ya me arruinaron el día. Y quizás el que viene entrando viene hasta cantando o alegre porque va a comer. Y miró a él o a ella, lo saludó y siguió comiendo. Pero el de sucia conciencia se daña. Mire, el de limpia conciencia, por eso dice la palabra, huye el impío. Hay gente que por su propia sombra se asusta. Oiga eso, hermano. ¿Por qué? Porque anda una conciencia dañada. David
¿Cómo andaba según la palabra su conciencia? Andaba limpio. ¿Cómo andaba la conciencia Saúl? Sucia. Sucia. ¿Qué dice el versículo 1 y versículo 2? ¿Alguien lo tiene? Gloria a Dios. Amén. Uno por uno, hermano, por favor. Amén. Amén, hermano. Le dio chance. No tengan miedo. Amén. Amén. 24:1. Sí. Amén. Cuando Saúl volvió a perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo: he aquí David está en el desierto de Carmel. Y tomando Saúl 3,000 hombres, Oiga, escogidos de todo Israel, ¿fue en busca de quién? busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Amén. Entonces dice la palabra, miren lo que es terrible, hermano. Una conciencia dañada, eso es terrible. No hay tranquilidad, ¿sabe usted eso? Mire, cuando una conciencia está limpia, usted se va a dormir y qué tranquilo duerme. Fíjense que yo he escuchado eso cuando tenemos conferencias de matrimonios. Y yo lo he escuchado más decir en la mujer, no sé por qué razón, será que nosotros los hombres somos así, no lo sé. Pero lo he escuchado en la conferencia de matrimonio decir a la mujer, dice, mire hermano, dice, quiero opinar algo. Dice, hermanita, mire que cuando peleo con el viejo, y después vamos a la cama, dice, allá a dormir, que llegó a la noche y como hay que ir a dormir, dice, yo veo que el viejo se acuesta y la tardanza que ponga la cabeza en la mano y yo que bien, hermano, manejo con grandes ojeras, no puedo dormir. No entiendo cómo es que la conciencia de este viejo duerme tranquilo y sabiendo que hemos peleado. Es por su conciencia. Miren, que anda conciencia limpia, se va a la cama, hermano. Y todavía la mujer está. Entonces uno se levanta y, mi amor, ¿qué te pasa? Y todavía le decimos, ¿qué te pasa? Y la mujer, ¿cómo que qué te pasa? Le dice. Sí, mi amor, ¿qué te pasa? Porque uno se le olvidó ya. Lo pasado, ¿no? Pero hay gente que anda arrastrando el pasado. ¿Sabe, hermano, que hay parejas que se perdonan? No sé por qué digo esto. Se perdonan y todavía se recuerdan del pasado con dolor. Yo he escuchado a gente que ha hablado del pasado con dolor y hasta lloran. Es que todavía me duele. ¿Y hace cuánto fue, hermano? Hace 20 años. Y todavía le duele 20 años. ¡Wow! ¡Qué terrible, hermano! Está bien quizás esa noche, ¿verdad? Un día, pero ya muchos días, hermano, es demasiado ya. ¿Me entiende? Entonces, mire la conciencia, como dice ahí la palabra, dice la palabra, que cuando Saúl volvió de perseguir, oiga de dónde venía Saúl, de perseguir a los filisteos. O sea, mira, hermano, estaba reciente la batalla. Ya había David ha ganado la batalla, en pocas palabras, ya había vencido David a Goliat. Entonces, al ver que David venció al gigante, al jefe, en pocas palabras, de los filisteos, entonces los demás, incluso hasta Saúl agarró fuerza y dijo, persigámoslos hasta destruirlos. Y se fueron, dice la palabra, y destruyeron a todos esos enemigos, los agarraron, los destruyeron. ¿Cómo crees, después de una gran batalla, cómo crees que viene un hombre de una batalla? Sí, hermano. Después de una gran faena que usted ha tenido allá afuera, terrible, ¿cómo cree que llega usted a la casa? Y que de repente usted llega y el niño llorando y que la mujer diga, aquí está el niño, cuidado. Por favor, hermano. A veces nos toca llegar a la calle y decir, ¡ya llegué! Porque no se hace usted propaganda, no se da cuenta que usted llegó. No, esa era para el matrimonio, pero lo estoy soltando. ¡Ya llegaste! Adiós.
Es terrible ver casos así, hermano. Sí, amén. Qué bonito aquí estoy ya de pastor, qué bonito esas mujeres, pero hermano, o viceversa, si el hombre está en la casa, porque oye, está bien la vez. Pero bueno, el que venga del trabajo, hermano, que le quite los zapatitos, hermano, y con una toallita ahí y un balde de agua calentita y que lo esté limpiando, o un masajito, hermano. Sí. Oye, suspiro. Eso sería, si el hombre por X razón no está trabajando, está en la casa y la mujer pues le toca trabajar, qué bonito que la mujer llega y el hombre asomale los piecitos, ¿verdad? Sí, pero todavía el hombre, hermano, sentado en el mueble con el control en la mano y llega la mujer que está caliente y le dice, vieja, ya tengo hambre. De trabajar la vieja y todavía el viejo, ya tengo hambre. Y la vieja dice, ya amor, y no has hecho nada. Te estoy esperando, vieja. Qué bueno que le estoy esperando para hacerle un masaje o algo, pero para que le haga comida de barzudo que estuvo ahí, tiene un huevito los pies. sí, amén. Me dijo mi hermano hace poco, uy, se le echan la categoría. Y es verdad, no es necesario. Porque hay cosas que hacemos que... Sí, estamos ahí. Miren cómo venía Saúl, cansado de una gran batalla, de una gran guerra. Y llegan los hombres y le dicen, Saúl, allá está David escondido. ¿Qué cree que hizo Saúl? Salieron. ¿A dónde está, hijo? Porque andaba la conciencia dañada. ¿A dónde está ese sinvergüenza para matarlo? Llamó 3,000, alístense, vamos para allá. Oiga lo que dice el versículo 1. Cuando Saúl volvió, oiga, de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí David está en el desierto de Daí. Y tomando Saúl, oiga, 3,000 hombres, le dijo, vayan 3,000, vamos, ¿a qué iba? A matar a David, a eso iba. Y hermano, uno con una conciencia limpia, después de una gran faena, ¿qué cree que hace uno? Ir a hacer mueble a descansar. No va a ir a hermano, sí. ¿Cómo voy yo a una pelea? Solo que ande yo dañado. Cuando uno anda dañado, ¿a dónde está eso? ¿Dónde está? Como que es un aliciente que se le va la carga y dice, ¿a dónde está? Y dice, hermano, dice la verdad que se fueron para allá. Miren, lástima el tiempo, del mismo cansancio que andaban de la gran batalla, dice la palabra, que se descuidaron, se durmieron. Se durmió. ¿Y sabe dónde se fue a meter? En la misma cueva donde estaba David. Ahí se fue a meter sin él saber que esa era la cueva donde él estaba. Por eso dice ahí el versículo, y tomando Saúl 3,000 hombres, escogidos de todo Israel, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos. Oiga bien, hermanos, de las cábalas monteses. No era un lugar sencillo para llegar ahí. Mire, una de las características que no sé si usted ha visto esos videos, por lo menos en videos de las cabras monteses. Las cabras monteses no es cualquiera, hermano. Esas tipas se suben unos peñascos, hermano. Hay una foto, hermano, que es famosa. La ponen como blanquita el cuadro y la gran roca, pero una peña grandísima y un puntito ahí, una cabra ahí subida. La pregunta es, ¿cómo se subió ahí? Pero la cabra montesa, hermano, es terrible. Esa se sube, hermano, hasta, no importa hasta donde sea, se sube. Aunque después ve cómo es baja. Pero se sube. Entonces, quiero que da a entender ahí, para llegar a esa cueva no iba a estar fácil. Pero llegó Saúl. ¿Por qué? Quería matar a David. No le importó. Se esforzó por hacer el mal, se esforzó a llegar hasta ahí.
Imaginen qué tremendo, hermano, cuando un corazón está dañado. En lugar de recibir entonces un premio, David, por su acertado servicio en la casa real y por su increíble victoria que había tomado con Goliat, David fue víctima de persecución y odio mortal de parte de Saúl. Es probable realmente que la locura que se produjo después de cada día, junto a las muestras de cariño y admiraciones de parte del pueblo hacia David, realmente encendiera la ira de este fracasado gobernante llamado Saúl. Al final de estos versículos que hemos leído, David estuvo en peligro de ser atrapado por Saúl y por sus hombres. Esto dice la palabra cuando le dieron aviso a David, al rey Saúl, acerca de dónde estaba David. Dice la palabra que entonces ellos se fueron y ahí por lo menos había un manantial, un lugar para esconderse. Sin embargo, su regreso de perseguir a los filisteos, el maligno rey fue informado de que David se escondía en una zona de En-Gadi. Saúl entonces, en lugar de tomarse un tiempo para descansar y pensar en lo que haría, salió de nuevo en busca de aquel a quien él consideraba su peor enemigo. Mire cómo él andaba la conciencia de él. Según para Saúl, David era su peor enemigo. ¿Y qué es lo que muestra la Biblia David para con el rey? Su mejor amigo. ¿A dónde mostró que fue su mejor amigo? Dios le dio la oportunidad, voy cerrando, de llegar cerca a donde el rey estaba y no matarlo. Ahí se dio cuenta que realmente David, no es su conciencia o el corazón de David estaba limpio. Que en David no había el motivo ni el mínimo deseo de matar a Saúl, jamás. Pero en Saúl sí. Sí. Cuando uno analiza por qué Saúl lo quería matar, si David lo que había hecho era servirle al rey, darle una gran victoria al rey. Eso es lo que hizo David. Por hacer algo bueno lo quería matar. ¿Por qué cree que nos odian a nosotros? Por lo mismo, por hacer algo bueno. ¿Qué es algo bueno? Darle la buena nueva de salvación, el decirle la verdad a usted, el hablarle la palabra que es la verdad a usted. Se enojan. Mira, hermano, el decirle a alguien la verdad cae mal. Caemos mal. Sí. No sé por qué a veces a la gente le gusta mejor que se le diga la mentira y no la verdad. No sé si usted ha visualizado eso. Sí. Miren las iglesias liberales. Vaya a ver si le hablan la verdad. No se la hablan. No se la hablan. Ellos le dicen, no, hermano, hermana, así como usted anda, va para el reino al cielo, cielo raso también. Pero el cielo donde mora Jesucristo no mora el pecado. Pero ellos le dicen, así como usted anda con una y dos mujeres, va a entrar al reino de los cielos. ¿Cómo? Así como usted es ladrón o ladrón, ¿cómo va a entrar? Pero las iglesias, desde que le habla la verdad, como su servidor que le habla la verdad, caemos mal. ¿Sabía usted eso? Que caemos mal. Pero si por decirnos la verdad caemos mal, no importa. Es mejor, hermano. ¿O qué quiere usted? ¿Que se le hable la mentira? Santo Dios. No, aunque usted quiera, no se la voy a hablar. Ni le voy a decir la mentira. Porque no me ha puesto el Señor para decirle mentira. El Señor me ha puesto para deciros la verdad. Porque conoceréis la verdad y queremos ser libres. Entonces la verdad nos va a ser libre. Y la verdad se llama Jesucristo de Nazaret. No podemos. No podemos. Y viera cómo nos odian, hermano. Hace poco tuvimos un confrontamiento de vista nada más. No se preocupe, no fue de agarre así. Pero, como dijo un dicho ahí, si los ojos tuvieran rayos, nos hicieran pedazos. Nos encontramos ahí con un grupito por ahí de hermanos, entre paréntesis, que andaban hechos unos demonios, pintados, aretes, pantalonadas, demonio, y nosotros por pura gracia de Dios
bien vestiditas, las mujeres bien vestiditas, formaditas, rescataditas, vieran cómo lo voltean a ver a unos hijos. Según ellos andan bien y nosotros andamos mal. No sé si a usted le ha pasado eso, hermano, que la gente de afuera, ellos lo examinan a usted. Usted, mujer que anda bien rescatadita, le hacen así a usted. Uy, y ellas que andan, según ellos andan bien, están lejos de la verdad. Y se echa de ver esa gente, hermano. ¿Sabe que hasta nos ignora? Está bien que nos ignoren. Está bien que nos ignoren o que no nos hablen o que se enojen, no importa. Porque esa gente, hermano, increíble. Pero esas otras iglesias nos ven por las redes. Yo a veces he observado ahí en las redes sociales, hermano, porque me mandan mensajes. Entonces yo me pongo a ver los mensajes que mandan. Son de las otras iglesias. Y bien saben cómo están las iglesias de ellos, donde ellos se congregan. Pero así quieren estar. Me dijo ni uno de ellos. No, hermano, me sirviera para andar ahí, ¿sabe cómo ando yo? Así me lo dijo. Ojalá que me oiga por las redes sociales. Me dijo, yo tengo que andar con la cabeza agachada, me dijo, porque viera el pecado que hay ahí, me dijo. Santo Dios. Y ellos, bien que saben el pecado, y ahí están. Cielo. Es que a la gente le gusta la mentira. Y el que se le habla la verdad, mire, contaditos. Y aún de estos contaditos, aún de esta iglesia pequeñita, aún hay gente que no está de acuerdo con esta verdad. Santo Dios. Y estoy hablando en general todos los que somos miembros, no solo los que vinieron ahora, aún los que no vinieron. No les gusta la verdad. Mire, ¿por qué no se congregan aquí? Mira, que hay gente que deberían de estar acá y no están. ¿Por qué creen que no están? No les gusta. Mira, hermano, la enseñanza lo confronta a usted. Porque la enseñanza es la palabra. Yo voy a ir despacito y no llevo prisa. Yo le he dicho, es muy diferente un culto de enseñanza que un culto evangelístico. La enseñanza, miren, nos desnuda la vida diaria que nosotros vivimos, lo que somos a la luz de la palabra. Y es mejor que la palabra nos desnude. Amén. Y no que vayan a corregirnos allá en el infierno. ¿De qué sirve? Imagínese el rico mira, el rico vivía feliz en esta tierra. Llegó el día, y eso es lo que se le olvida al ser humano, que llegue el día donde los dos, el rico y el pobre, tenemos que estar delante de la presencia de Dios. Sí, ahora, con esto no estoy diciendo que es malo que usted sea rico, no. El mal es el amor al dinero. Que por querer hacer dinero usted deje lo principal que es de Dios. Entonces murió el rico y murió Lázaro. Y los dos tuvieron que estar delante de la presencia del Señor. Estando en tormento ahí, el rico le dijo, Señor, permíteme. Le dijo el Señor, ya no puedes, hijo. Hay una gran cima, es decir, hay un cerro, hay una gran montaña, hay una que ya no puede ni él ir al de vos, ni tú venir acá. Oiga lo que pedía nada más el rico, que se le tentara nada más los labios con el dedo nada más, medio húmedo. Eso nada más pedía. Quiere decir que el tormento era duro, hermano. Amén. ¿Cómo ignoramos esa palabra? Eso de predicar de lazo del rico, no lo predican. Y si lo predican las iglesias liberales, ¿saben cómo lo desglosan ellos? Aprendan al rico que tenía plata. Mírenlo, ¿qué no voy a aprender yo eso? ¿Por qué no dicen? Aprendan a Lázaro, que era pobre, pero fue al reino de los cielos. Amén. Porque ese es nuestro objetivo, hermano, entrar al reino de los cielos. Y para entrar al reino de los cielos hay que despojarnos de todo peso de pecado, de toda, hermano, cosa que nos quiere influir en esta tierra, dejarlo para poder entrar al reino de los cielos.
Si no, difícilmente vamos a entrar, hermano. Así que, dice la palabra entonces, que esto le obligó a abandonar la persecución de David, y aprovechando este incidente, David y los suyos se trasladaron a los montes de Gadi. Ahí por lo menos había un manantial y lugares para poderse esconder. Sin embargo, a su regreso de perseguir a los filisteos, el maligno rey se fue a la zona de Gadi. Saúl entonces, en lugar de tomarse un tiempo para poder descansar y pensar, tomaron la decisión de poder seguir a David para poder ir a quitarle la vida. Si tan solo hubiera hecho un poco de juicio el rey Saúl, hubiera analizado, hubiera pensado, hubiera dicho, no hombre, aquí lo que estoy haciendo está mal, voy a descansar. Pero él no le importó, hermano. ¿Qué dice el versículo 3 y 7? Para ir ya a cerrar. Capítulo 3, 7 del 24. Amén. Los que temen a Dios, hermanos, no vuelven mal por mal. ¿Sabía usted eso, verdad? Amén, hermana Kelly, dígamelo por favor, léalo. Del 3 a 7. Versículo 3 y 7 de 24, al 7 de 24. Y cuando llegó un redil de ovejas en el camino, donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies. Y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tus manos y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Después de esto se turbó el corazón de David, porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Y dijo, ¿cómo? Y dijo a sus hombres, Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Así David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantase contra Saúl, y Saúl saliendo de la cueva siguió su camino. Amén. Así reprendió David a sus hombres. Oye, ¿por qué lo reprendió David a los hombres de él? Porque los hombres le dijeron, ahora te he entregado en tus manos, Jehová, la vida de Saúl. ¡Matémoslo! ¿Qué dijo David? Me guarde Jehová de yo extender la mano y matar al ungido. Imagine Dios cómo lo hace todo, man. Saúl se fue a meter a donde estaba David y sin él darse cuenta se metió en la misma cueva. Si usted analiza, en la misma cueva estaba en el rinconcito David con sus hombres allá, ahí mismo se fue a meter. Miren cómo Dios lo guarda a uno del peligro, ¿no? Porque Saúl no miró a David que estaba ahí metido, pero David sí miró a Saúl. Imagínense, hasta le cortó parte de su mano David al rey, y de ahí que salió. Y después le dijo, y le gritó y le dijo, mira, tu vida estuvo a punto de ser quitada por mis manos. Esta es la señal, y le extendió ahí el pedacito de manto. Pero ¿sabe cuál era el problema? Cuando yo veo esto, dice la Biblia que había un general de Saúl que no quería la vida de David. Sin duda el general lo que quería era, hermano, quitarle la vida a David, y al quitarle la vida a David, el rey Saúl lo iba a poner más en alta estima al general. Pero sin embargo, hermano, Dios estaba con David. Y el corazón de David era diferente a los demás hombres. Por eso él no pudo extender la mano para poder quitarle la vida, ¿verdad? Imagínense el versículo 25, el capítulo 25, al cual estamos ahí para visualizar esto. El 26, perdón. Dice ahí el 26, capítulo 1, el versículo 1 del capítulo 26. Oiga lo que dice. Vinieron los de... Estos sí eran feos, hermano. Capítulo 26, ¿lo tiene? Amén. Vinieron los de Cifeos, sí, que eran feos, a Saúl en Gabá
diciendo: ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces, oiga esto, Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Zif, llevando consigo 3,000 hombres escondidos de Israel, escogidos de Israel, para poder buscar a David en el desierto de Zif. Y campó Saúl en el collado de Aquila, que está en el oriente del desierto, junto al camino. Y estaba David en el desierto, y entendió que Saúl le seguía en el desierto. ¿Qué es lo que quería entonces? Aquí vemos la otra porción, en el capítulo 26. La misma situación que pasó en el capítulo 25, lo mismo pasó en el capítulo 26. Solo que en el capítulo 26, si usted fue observador, ya no le cortó, sino que le quitó la lanza y le quitó la jarra. Y fue ahí en el capítulo 26, hermanos, que Dios le dio un profundo sueño a ellos, tanto como al rey Saúl y a los hombres de Saúl, para que durmieran y David pudiera salir victorioso. Dice la palabra que David salió en la peña, se subió a una peña, y de la peña le gritó. Y le dijo: ¿no es este la lanza de tu rey? Le dijo al general. ¿No es este el cántaro donde toma agua que estaba al lado de la cabeza del rey Saúl? Entonces el general dijo: hermano, que le hicieran eso al rey, ¿quién cree que iba a pagar la consecuencia? El general. Tenían que mirar, porque eso da a entender que la vida del rey estuvo en peligro. Y al ver que el rey estuvo en peligro y el general era el encargado de cuidar la vida del rey, entonces el rey tenía que mandar a matar al general. Por eso él le gritó, y cuando gritó, mire esto, dice la palabra en el capítulo 26, por el tiempo no lo vamos a desarrollar, dice que le dijo el rey Saúl, le dijo: ¿no es esa la voz de mi hijo David? Ahí le llamó hijo. Es que el hombre es bien terrible. La única forma que el corazón del hombre entienda es que Dios se le revele individualmente. ¿Qué es lo que hizo Dios con el rey Saúl? Se le reveló, porque otra vez le dijo: estuvo en mis manos, oh rey. Mire, antes de decir esto, no sé si notó en el capítulo 25. En el capítulo 25 el rey David se postró a tierra y le dijo: mi señor, le dio reverencia al rey. Amén. En el capítulo 26 ya no se postró. ¿Sabe por qué? Porque en el 25 ya le había perdonado la vida. Y en el 26 vio David que Saúl no había entendido, entonces le gritó desde el árbol, y ya no le dio reverencia, sino que le dijo: ¿acaso no es esta los utensilios tuyos, la espada, la lanza y el cántaro no son tuyos? Sí, güey. ¿Cómo es posible que lo llevaste? Es porque estuve a punto otra vez de quitarte la vida, pero ves que en mi corazón no puede hacerte el daño. Y ahí donde David le dio una palabra, le dijo: que sea Jehová que te quite la vida, menos yo. Porque dice la palabra: mía es la venganza. ¿Y cuál es la enseñanza ahí? Que nosotros no podemos accionar por nuestra propia cuenta. Hay que dejarle todo a la mano del Señor. Y Dios es perfecto para hacer las cosas. Usted solamente tiene que decirle: Señor, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de Él. Ten misericordia de cada uno de nosotros. Cierre sus ojos. Señor amado, gracias te damos una vez más. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias, Señor, por poner un corazón noble en cada uno de nosotros, para que nosotros podamos someternos a tu voluntad y poder vivir una vida que pueda agradarte a ti, oh Dios. Gracias. Te pedimos y te rogamos, Señor, que trabajes
en cada uno de nuestro corazón y que nuestro corazón sea sensible a la voz suya. Y capacítanos para toda buena obra y enséñanos a vivir una vida que te pueda agradar a ti, oh Dios. Ayúdanos a amar aún a nuestros enemigos. Enemigos no porque lo hayamos buscado, sino por ser tus hijos muchas veces, por decir la verdad o mantenernos en pie de la letra. Muchas veces nos vamos a buscar enemigos por decirle la verdad, pero yo sé, mi Dios, que tú estás con nosotros, porque no ha sido el hombre el que nos ha llamado, ha sido usted el que nos ha hecho ese llamado para poder mantenernos vivos. Buscando cada día de tu rostro. Por eso te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a mantenernos vivos, a buscando de tu rostro en todo tiempo y en todo momento. Sea usted tomando el control de nuestra vida, sea usted tomando el control de cada uno de nosotros. Señor amado, vamos a recoger las ofrendas del Señor y vamos a darle al Señor de lo que nos ha dado. Ayúdanos a hermano Henry, por favor. Si no tenemos, pues pidamos al Señor, hermano, que Él conoce la condición de cada uno de nosotros. Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que pedimos que bendiga Santa Libre. Nos dice que el que ofrenda, el que diezma, enséñanos, revélanos a este pueblo, Señor, para que este pueblo entienda que eres tú el dueño del oro y la plata, que eres tú el dueño del universo, que tú lo que quieres es enseñarnos a despojarnos de todo peso del pecado, que no podamos poner el amor al dinero, sino que podamos nosotros, Dios, dar la honra y la gloria en todo lo que tú haces con cada uno de nosotros. Bendice, trae nuestras vidas, Señor. Reprendemos al Santón, al Robertón y a la Costa. Reprendemos ese demonio llamado Mamón que se sublima nuestra finanza. Lo echamos fuera en el nombre de Jesús y danos la sabiduría para tomar decisiones correctas que vengan de parte tuya en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Y amén. Pásame, hermano, los dos con cada uno de nosotros.
Así que para el próximo martes, hermanos, si a Dios le place y Él no ha venido, vamos a estudiar lo que es Segunda de Samuel. Escríbanlo ahí, hermanos, para que lo estudien. Segunda de Samuel, el capítulo 2 y el capítulo 5. Vamos a estudiar Segunda de Samuel, capítulo 2 y capítulo 5. Ya entramos al segundo libro de Samuel, hermano, ¿verdad? Los dos capítulos, estudienlo bien. Vamos a hablar respecto al tiempo de Dios. O el tiempo de Dios siempre es mejor, o es perfecto. De eso vamos a hablar, hermano, que todo al tiempo del Señor es lo mejor, ¿verdad? Que podemos